La USB de la venganza. El desplome del Midas de Madrid. Antes de que la inspectora Sofía Rivas empiece a desentrañar este oscuro secreto, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de drama. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta para apoyar la verdad y déjanos un comentario sobre si crees que el dinero puede comprar el silencio. 1. El grito silencioso y la huida imposible. ¡Alerta! El silencio se rompió con un grito ahogado. En ese instante, su corazón, que latía por dos, dejó de hacerlo. Elena Vidal, con 32 años y embarazada de 5 meses, se encontró cara a cara con la imagen que ninguna mujer en el mundo desearía ver. La puerta de la alcoba principal, forrada en cuero italiano, estaba ligeramente entreabierta, revelando la suntuosidad decadente de las sábanas de seda Borgoña. Y sobre ellas, su esposo, el magnate Ricardo Mendoza, enredado con una mujer desconocida y deslumbrante, que sonreía con una suficiencia escalofriante. Elena era un dechado de gracia y distinción. Nacida de orígenes humildes en Sevilla, había escalado socialmente sin perder su calidez, una rareza en la alta sociedad de Madrid. Estaba casada con Ricardo Mendoza, de 45 años, un hombre cuya fortuna se extendía por toda España, desde la tecnología hasta el mercado inmobiliario. Los tabloides lo llamaban el Midas de España, pues todo lo que tocaba parecía convertirse en oro puro, con una fachada de filantropía impecable. Pero en ese momento aplastante, en su mansión de La Moraleja, Elena comprendió que todo, la caridad, el prestigio y el amor de Ricardo, era una elaborada farsa. La angustia, la traición y una furia visceral la invadieron. Los ojos de la mujer, de cabello azabache, se movieron hacia ella. Pero Ricardo ni siquiera se inmutó hasta que Elena soltó ese primer y último grito estrangulado. No se quedó a escuchar excusas. Huyó de la habitación, las lágrimas de rabia y desolación empañando su visión. Su mundo, construido sobre la lealtad y la fe, se había desmoronado. Ese mismo día, Elena se esfumó. No hubo notas de despedida ni enfrentamientos dramáticos. Desapareció sin dejar un rastro que sus sirvientes o su esposo pudieran seguir. Lo único que dejó, guardado meticulosamente en un cajón de su tocador, fue una simple memoria USB. Su contenido estaba a punto de desentrañar una red de secretos y traiciones que no solo destruiría a Ricardo, sino que lo llevaría a la ruina total. 2. La complicidad del amante y la pista de la policía. Ricardo Mendoza, el intocable, se mostró extrañamente sereno cuando el personal reportó la desaparición de Elena 3 días después. Habló con tonos mesurados a la policía, sugiriendo un desacuerdo familiar lamentable y el estrés hormonal de su esposa. El caso recayó en la inspectora Sofía Rivas, de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Nacional en Madrid. Sofía era implacable, con la percepción entrenada para notar los detalles que otros pasaban por alto. A pesar de que la habitación de Elena indicaba que había empacado y se había ido por su cuenta, faltaban su reloj de plata y una foto familiar. La inspectora no podía aceptar que una mujer embarazada abandonara una vida de tanto privilegio sin un motivo contundente. Las cámaras de seguridad de la mansión, convenientemente, estaban en mantenimiento la noche de la desaparición, una coincidencia demasiado perfecta para Sofía. Ricardo, por su parte, desmintió los rumores de su romance con una risa ensayada, pero el instinto de Sofía le decía que Ricardo estaba ocultando mucho más.
Mientras examinaba las pertenencias de Elena, un detalle insignificante la detuvo. Una pequeña nota adhesiva oculta en el fondo del cajón, que decía: USB seguro. Sofía estaba segura. Si encontraba esa USB, estaría un paso más cerca de la verdad, y presentía que el contenido sería explosivo. Mientras tanto, la mujer de cabello azabache tenía nombre: Isabela Cortés, de 28 años. Criada en un barrio modesto de Valencia, Isabela había ascendido en la élite social de Madrid gracias a su belleza y a su habilidad para encantar a hombres poderosos. Su relación con Ricardo, que comenzó como un escape emocionante, pronto se convirtió en un nudo de dependencia mutua y, para su horror, de implicación criminal. Ricardo, acorralado por la desaparición de Elena, le reveló a Isabela su mayor miedo. Elena tenía pruebas de sus manipulaciones financieras: fraude, malversación y blanqueo de capitales bajo la fachada de donaciones de caridad. Y lo peor, algunas de esas cuentas de blanqueo estaban a nombre de la propia Isabela. El pánico se apoderó de ella. Si fueras Elena, ¿confiarías tu vida y la de tu hijo en una periodista y una inspectora? ¿O intentarías negociar con Ricardo? Déjanos tu opinión en los comentarios. 3. El santuario de Toledo y el as. Bajo la manga, Elena no había huido. Había ejecutado una estrategia de escape que había planeado meticulosamente durante meses. Sus sospechas sobre la infidelidad y el fraude de Ricardo se habían solidificado. Días después de su desaparición, se encontraba en una pequeña y discreta finca en las afueras de Toledo, un refugio seguro organizado por su amigo de la infancia, Javier Solís. Javier, un experto en ciberseguridad, fue quien le aconsejó a Elena que recopilara pruebas digitales como seguro de vida. Durante el último año, Elena había recopilado miles de documentos, transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos comprometedores, facturas infladas de la Fundación Mendoza y sobornos a funcionarios locales. La USB contenía todo, pero lo que la convertía en un arma definitiva era su diseño de seguridad. Era una trampa. Si Ricardo intentaba manipular o destruir el contenido, la información se autocargaría automáticamente a múltiples medios de comunicación y autoridades internacionales. Era el as bajo la manga de Elena, una defensa inexpugnable contra un hombre que creía poder comprar su silencio. Javier le recordaba a Elena que estaba protegiendo una nueva vida. Cada patada de su bebé era un recordatorio de que su lucha no era solo por sí misma, sino por un futuro libre de la corrupción de Ricardo. Si estás tan enganchado como nosotros a este nivel de detalle, regálanos un me gusta y comparte este drama con tus amigos. 4. La infiltración mediática y la trampa de Ricardo. Mientras Elena se preparaba para la batalla, Sofía se sintió presionada. La ciudad estaba en ebullición. Decidió contactar a una vieja conocida, Carmen Ortiz, periodista de investigación en El Heraldo de Madrid. Carmen ya estaba investigando la Fundación Mendoza por posibles fraudes. Sofía le confió la existencia de la nota del USB seguro. Carmen reveló que varios de sus contactos apuntaban a Ricardo como uno de los principales vehículos de blanqueo de dinero en el país. Si Elena tenía la prueba, estaban en un peligro real, tanto la embarazada como la inspectora y la periodista. La urgencia se disparó cuando Ricardo lanzó su contraataque. Apareció en la televisión nacional, suplicando por la seguridad de su frágil esposa, insinuando que su desaparición se debía a un desequilibrio emocional causado por el embarazo y que había robado documentos de la fundación en un estado de confusión. Elena,
Al ver la actuación magistral de Ricardo, sintió una furia renovada. Estaba utilizando su embarazo como arma. Comprendió que si no actuaba pronto, cualquier denuncia suya sería desestimada como el desvarío de una mujer inestable. Bajo la dirección de Javier, Elena y él idearon un plan para contactar a Carmen y Sofía a través de canales seguros, ofreciendo una muestra de la evidencia. 5. El encuentro peligroso en la carretera y el confrontamiento. Al día siguiente, Sofía llegó a El Rincón de la Abuela, un modesto restaurante en las afueras de Guadalajara. Llevaba ropa de paisano, y sus compañeros de confianza estaban discretamente estacionados en las inmediaciones. Tras unos minutos de tensión, Elena se deslizó en el asiento frente a ella. Llevaba gafas de sol y una bufanda, pero su avanzado embarazo y la determinación en sus ojos eran inconfundibles. «Solo tengo un momento, inspectora», susurró Elena. «Estoy lista para exponer a Ricardo, pero necesito protección total. Testificaré, pero necesito seguridad de testigo para mi hijo y para mí». Sofía le aseguró que haría todo lo posible. «Los documentos que enviaste a Carmen son condenatorios, pero necesitamos todo el conjunto». Antes de que pudieran concretar el plan, la puerta del restaurante se abrió. Un hombre alto, con un traje discreto pero musculoso, escaneó las mesas. El pánico inundó a Elena. «Mantén la calma», susurró Sofía, moviendo la mano hacia su arma oculta mientras enviaba una señal de alerta a su equipo. El hombre se acercó, pero justo antes de que el peligro se desatara, Elena reconoció al segundo hombre que entraba. «¡Javier!». Javier Solís, el amigo de Elena, se unió a la mesa, disculpándose. «Lo siento, tuve que asegurarme de que fuera seguro. Los hombres de Ricardo están rastreando señales de teléfono». Justo cuando Javier deslizó la USB final, con el tesoro completo de la evidencia, por la mesa, la puerta volvió a abrirse de golpe. Esta vez, dos hombres que irradiaban peligro entraron con una intención clara. Sofía se puso de pie, identificándose. «Policía Nacional, les sugiero que se retiren». Pero los hombres se abalanzaron. El caos estalló. Sillas volaron. Clientes asustados buscaron refugio. Javier se interpuso entre Elena y un atacante, mientras Sofía inmovilizaba al otro. En medio de los gritos y la adrenalina, Elena se agachó, protegiendo a su bebé. En solo segundos, las sirenas aullaron y los refuerzos de Sofía irrumpieron, obligando a los hombres de Ricardo a rendirse. «Se acabó el tiempo», dijo Sofía, jadeando, mirando a Elena. «Tenemos que irnos ahora». «Decís». El desplome del Midas y el amanecer de la verdad. A través de un proceso acelerado, Sofía contactó a su enlace en la Guardia Civil, el agente especial Patricio Navarro de la UCO, Unidad Central Operativa, experto en crimen de cuello blanco. En un edificio federal de máxima seguridad, Elena, con Javier a su lado y la USB en manos de Sofía, se reunió con el agente Navarro. Elena hizo su declaración formal, detallando el fraude, el blanqueo de capitales y el papel de Isabela Cortés como cómplice. Navarro, tras confirmar la solidez de la evidencia preliminar, garantizó la inmunidad y la protección de testigos a Elena y Javier, incluyendo la protección especial para su hijo. El agente Navarro reveló el plan. Ricardo Mendoza asistiría a una gala benéfica de alto perfil a la mañana siguiente, donde la élite de Madrid estaría presente. Ahí, coordinarían una serie de órdenes judiciales para congelar sus cuentas y realizar la detención. La mañana siguiente, mientras los coches de lujo se detenían frente a la gala, Ricardo Mendoza bajó con una sonrisa confiada, ignorando a los agentes federales camuflados entre la multitud. En una acción dramática, Ricardo Mendoza e Isabela Cortés
fueron detenidos en medio del destello de las cámaras y los murmullos atónitos de la alta sociedad. Elena, finalmente a salvo en custodia protectora junto a Javier, observó la transmisión en vivo. Hubo dolor por la pérdida de la vida que una vez conoció, pero el alivio de la justicia fue abrumador. Testificaría y desvelaría el alcance total del imperio de mentiras de Ricardo. Su bebé nacería en un mundo de incertidumbre. Sí, pero también de verdad. Una verdad que ella misma había forjado con su valentía inquebrantable. 7. El final con valor. Elena Vidal había perdido a su esposo, su hogar y su vida de lujo, pero ganó algo infinitamente más valioso: la seguridad de su hijo y la convicción de que ni siquiera el dinero del Midas de España puede comprar la conciencia o silenciar la verdad. El sacrificio de su antigua vida fue la garantía para un futuro libre de corrupción. Si esta historia de traición, supervivencia y justicia te ha conmovido, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjanos tu último comentario sobre lo que crees que pasará con Ricardo e Isabela en prisión. Hasta la próxima, con más dramas que te dejarán sin aliento. La USB de la venganza. El desplome del Midas de Madrid, parte 2. Antes de sumergirnos en el drama del juicio, un recordatorio. Si te perdiste la detención de Ricardo en la gala, asegúrate de haber dado me gusta al video anterior. Suscríbete para no perderte las actualizaciones del caso. 8. La tormenta mediática y el silencio de la moraleja. La detención de Ricardo Mendoza y Isabela Cortés fue el terremoto del siglo para la alta sociedad madrileña. Los telediarios, periódicos y redes sociales ardían con el escándalo. El Midas de España, el filántropo de rostro impoluto, ahora era el rostro de la corrupción a gran escala. En su mansión de La Moraleja, que antes era un símbolo de opulencia discreta, ahora reinaba un silencio sepulcral, vigilado constantemente por la prensa. La inspectora Sofía Rivas, convertida en heroína de la noche a la mañana, tuvo que enfrentarse a una avalancha de llamadas y felicitaciones, pero su mente estaba enfocada en el juicio. Ella sabía que Ricardo, incluso tras las rejas, mantendría una red de abogados y contactos dispuestos a sembrar la duda. Los días siguientes, el equipo de la UCO, liderado por el agente especial Patricio Navarro, desveló la magnitud de la estafa. La USB de Elena no solo contenía pruebas de blanqueo de capitales, sino también de evasión fiscal que ascendía a cientos de millones de euros, implicando a 2 senadores retirados, un juez de distrito y la compra ilegal de terrenos protegidos en la costa de Cádiz. El fraude era un pulpo con tentáculos que llegaban hasta los niveles más altos. Javier Solís, desde la Casa de Seguridad, trabajaba incansablemente con la UCO para descifrar los últimos archivos encriptados. Él y Elena se habían adaptado a la vida bajo protección. La tensión era alta, pero la determinación de Elena era un escudo. Cada noche acariciaba su vientre, sabiendo que la verdad estaba costando su antigua vida, pero garantizando la pureza del futuro de su hijo. Ricardo e Isabela, en celdas separadas, se enfrentaban a la realidad. Ricardo estaba furioso, convencido de que su esposa, a la que consideraba ingenua, nunca se atrevería a tanto. Su equipo legal intentó desacreditar a Elena, filtrando a la prensa, la que aún controlaban, que ella tenía un historial de inestabilidad psicológica y que había robado la USB con fines de chantage de despecho. Si fueras la abogada de Ricardo, ¿intentarías argumentar que Elena fue cómplice de los crímenes antes de huir o que actuó sola por venganza? Danos tu mejor argumento legal en los comentarios. 9.
El dramático testimonio de Elena. El juicio comenzó 3 meses después, justo cuando el embarazo de Elena llegaba a su fase final. El Tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid se convirtió en un circo mediático. Elena compareció por videoconferencia desde un lugar no revelado. Su aparición fue el momento más esperado. Llevaba un vestido sencillo, su cabello recogido y su rostro, aunque marcado por el cansancio, irradiaba una dignidad inquebrantable. El contraste con Ricardo, que lucía un traje desaliñado y una mirada fría, era demoledor. La defensa de Ricardo, dirigida por el formidable letrado don Francisco de Salas, intentó destrozar su credibilidad. «Señora Vidal», atacó de Salas con voz retumbante, «no es cierto que usted estaba al tanto de las transacciones de la Fundación Mendoza, e incluso las firmó como miembro de la Junta Honorífica». «Firmé documentos de caridad, señor de Salas, no de blanqueo», respondió Elena con voz clara, pese al temblor de sus manos. «Confié en mi esposo. Pero cuando la traición se hizo evidente, tanto en mi cama como en las cuentas, tuve que actuar». «¿Y cuál fue el desencadenante, señora Vidal? ¿El fraude o la mujer que encontró en su cama?» «Ambos eran parte de la misma mentira, señor de Salas. Ricardo Mendoza creyó que podía comprar todo: mi lealtad, la conciencia de los funcionarios y mi silencio. Yo estoy aquí para demostrar que se equivocó». El punto culminante fue cuando Elena describió la mañana en que regresó de San Francisco. El silencio en el pasillo, la puerta entreabierta y la sonrisa de suficiencia de Isabela. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, pero su voz no se quebró. Describió el dolor de la traición y cómo, en ese instante, supo que debía proteger la nueva vida que llevaba dentro. Isabela Cortés también testificó, intentando minimizar su papel. Afirmó que era una víctima, coaccionada por Ricardo. Pero el testimonio de Javier Solís, que demostró que Isabela había ayudado a mover fondos a cuentas offshore a su nombre con pleno conocimiento, desmanteló su defensa. Javier, con su precisión técnica, expuso la arquitectura del fraude de Ricardo ante el jurado, haciendo que los números se sintieran tan palpables como una puñalada. «La tensión en el juicio es insoportable. Si crees que Elena logrará justicia, pulsa el botón «Me gusta» ahora mismo». 10. La sentencia y el nuevo comienzo. Tras semanas de deliberaciones, la sentencia se dictó. Ricardo Mendoza fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos y asociación ilícita. La pena fue de 25 años de prisión sin derecho a fianza, y sus activos fueron congelados y confiscados por el Estado español. El Midas de España se derrumbó. Isabela Cortés fue declarada culpable de complicidad en blanqueo de capitales, recibiendo una pena de 8 años de prisión, una lección amarga sobre el costo de la ambición desmedida. Los funcionarios corruptos implicados en el caso también fueron procesados, desmantelando toda la red de Ricardo. Elena, bajo el programa de protección, dio a luz a una niña sana y fuerte, a la que llamó Victoria, un nombre que encapsulaba la victoria de la verdad sobre la mentira. Unas semanas después del nacimiento de su hija, Elena se reunió en secreto con la inspectora Sofía Rivas y la periodista Carmen Ortiz en un café anónimo, lejos de Madrid. «Has salvado mi vida, Sofía», dijo Elena, acunando a su bebé. «Tú salvaste la tuya, Elena. Nos diste las piezas, nosotras solo las encajamos». «Y yo, Elena, te di voz», añadió Carmen, tomando notas en su pequeña libreta. «Tu historia cambiará la forma en que el mundo ve a estos supuestos filántropos».
Elena ya no era la esposa trofeo. Era una superviviente, una denunciante de la verdad y una madre. Con los pocos bienes que se le permitieron conservar y la ayuda del Estado, se estableció con Javier y Victoria en una nueva ciudad, bajo nuevas identidades. Javier, que se había convertido en su guardián más leal, se quedó a su lado, no como un amante, sino como la familia que ella había elegido. Onte, un final, lleno de esperanza y valor. La historia de Elena Vidal no terminó con la sentencia de prisión de su exesposo. Terminó con un nuevo amanecer en una pequeña casa con vistas al mar. Ella había perdido la riqueza material, pero había recuperado su moralidad, su paz mental y la oportunidad de criar a su hija, Victoria, en un ambiente de honestidad. El legado de la USB de Elena no fue solo la destrucción de un imperio criminal, sino el recordatorio de que el amor verdadero no se basa en el dinero, sino en la verdad y el valor. Ella se enfrentó al hombre más poderoso de España y ganó, armada únicamente con su integridad y una pequeña memoria USB. Su historia se convirtió en un faro para todas las mujeres que han sido silenciadas. Esta fue la saga de la USB de la venganza. Si la valentía de Elena te inspiró y crees en el poder de la verdad, deja un comentario con la palabra valor y comparte este video para que nadie olvide que la justicia siempre prevalece. Gracias por seguir esta épica historia. Nos vemos en el próximo relato. La USB de la venganza, el desplome del Midas de Madrid. Parte 3. Consecuencias y la última amenaza. Bienvenidos al clímax de esta apasionante saga. Si eres un fanático de los giros inesperados y de la justicia bien merecida, asegúrate de haber pulsado me gusta y suscribirte a nuestro canal. Y déjanos saber en los comentarios. ¿Cuál crees que será el remanente más peligroso del Imperio de Mendoza que acecha a Elena? 12. La nueva vida, bajo la tapadera. La nueva vida bajo la tapadera. 7 meses después de que se dictara la sentencia que condenó a Ricardo Mendoza, Elena Vidal había sido borrada de los registros públicos. Ella, junto a su hija Victoria y Javier Solís, vivía ahora bajo nuevas identidades en un tranquilo pueblo pesquero en la costa de Galicia, lejos del peligro y del circo mediático de Madrid. Elena era ahora Laura Reyes, una diseñadora de interiores freelance, y Javier se había transformado en Miguel Torres, un consultor de tecnología. Su nuevo hogar era una casa modesta pero acogedora, anidada entre los acantilados con vistas al vasto océano Atlántico. Esta vida era un contraste absoluto con el lujo desmedido de La Moraleja, pero Elena encontraba paz en lo simple. El sonido de las olas, el olor a salitre y, sobre todo, la risa contagiosa de Victoria. La pequeña era su motor y el recordatorio diario de por qué había luchado con tanta ferocidad. Sin embargo, la vida dentro del programa de protección de testigos nunca era completamente pacífica. El miedo era un compañero constante. A pesar de que Ricardo estaba encarcelado, Elena y Javier sabían que su imperio era demasiado vasto para colapsar de la noche a la mañana. Quedaban socios de alto nivel que habían eludido a la justicia. Lo más importante, el rencor seguía vivo. Javier había blindado la casa con un sistema de seguridad avanzado, digno de su experiencia. Mantenía un contacto cifrado con la inspectora Sofía Rivas y el agente Navarro de la UCO, recibiendo informes codificados sobre cualquier actividad sospechosa relacionada con los remanentes del Grupo Mendoza. Si fueras Javier,
¿quién te preocuparía más? A. Uno de los políticos absueltos por falta de pruebas. B. El exabogado personal de Ricardo. O C. Isabela Cortés cuando cumpla su condena. Comparte tu elección y por qué en los comentarios. 13. La sombra del pasado vuelve a acechar. La sombra del pasado vuelve a acechar. Una tarde de lluvia torrencial, mientras Elena acunaba a Victoria, Javier recibió un mensaje de emergencia de Sofía Rivas, con el máximo nivel de alerta. Alerta máxima. Uno de los asesores financieros más cercanos a Ricardo, Ramón Soler, desapareció antes de ser detenido. Se cree que posee las claves de acceso a unas cuentas de reserva y tiene fuertes conexiones con redes clandestinas en Tánger, Marruecos. Podría estar buscando venganza o a Victoria como palanca de negociación. Refuerza el perímetro. La noticia fue como un chorro de agua fría. Ramón Soler era un hombre frío y metódico, la mano derecha de Ricardo en las transacciones más turbias. Su huida significaba que el peligro era real e inminente, no solo una paranoia. Javier intensificó las medidas de vigilancia, implementó trampas digitales y sensores de movimiento infrarrojos alrededor de la propiedad. La posibilidad de que Isabela Cortés, incluso desde prisión, estuviera coordinando acciones con Ramón Soler era una preocupación latente. Una noche, la alarma de Javier se disparó. Una señal de teléfono satelital, extremadamente sofisticada y cifrada, intentaba acceder al antiguo servidor del Grupo Mendoza, ahora bajo custodia judicial. Era un intento de hackeo profesional. Javier rastreó la señal hasta un cibercafé en Málaga, lejos de su ubicación, lo que indicaba que Soler estaba en movimiento. «Es Ramón Soler», dijo Javier con la mandíbula tensa, mirando a Elena. «Está intentando recuperar algo». «¿Y sabe dónde estamos?», preguntó Elena, apretando a Victoria contra su pecho. «Aún no, pero conoce la forma de pensar de Ricardo. Y Ricardo estaba obsesionado con la idea de que tenías una copia de la USB o una llave de respaldo que él no encontró». 14. La trampa inversa de Elena. La contratrampa de Elena. Elena y Javier se dieron cuenta de que huir indefinidamente no era una opción. Debían neutralizar esta amenaza de una vez por todas. «Tenemos que usar lo que él quiere para atraerlo», dijo Elena, con la voz firme de Laura Reyes. «Él está buscando la USB salvavidas que Ricardo mencionó, la que supuestamente contiene el código para liberar un fondo de emergencia final». «Pero esa USB no existe, Elena», protestó Javier. «Exacto, pero vamos a hacerle creer que sí». Coordinaron con la inspectora Sofía Rivas y la UCO para montar una trampa inversa. El plan era que Javier emitiera una señal cebo, bait signal, simulando que la USB salvavidas había sido activada en una ubicación específica. Eligieron un almacén industrial abandonado en Cáceres, un lugar aislado, perfecto para una operación encubierta. Sofía les advirtió: «Ramón es astuto. No vendrá solo. Es un riesgo enorme. Si la atrapa, todo se vendrá abajo». «Yo no iré», dijo Elena, negándose. «Yo crearé el cebo digital y lo monitorearé. Javier, tú irás con la USO. Yo me quedaré aquí con Victoria. Esta será mi última batalla contra el pasado». Plancha. 15. El enfrentamiento final en la oscuridad. El enfrentamiento final en la oscuridad. Días después, la trampa estaba lista. Javier, con un equipo de comunicación segura, se ocultó junto a un equipo de élite de la UCO en las profundidades del almacén de Cáceres. Tal como se predijo, Ramón Soler apareció. No iba solo, sino con 2 matones armados. Soler entró en el almacén.
sus ojos fríos escudriñando el lugar. Tecleó furiosamente en su portátil, tratando de acceder a la señal cebo que Elena había configurado. Fue el momento preciso. Mientras Ramón estaba absorto en la pantalla, Javier emitió una pequeña señal acústica, el aviso para la UCO. ¡Policía! ¡Alto!, gritó el agente Navarro, mientras él y su equipo irrumpían, armas en mano. El caos fue instantáneo. Los guardaespaldas intentaron resistirse, pero la UCO era superior. En medio del forcejeo, Ramón Soler se dio cuenta de la traición. Gritó de rabia, y su ira se centró en Elena. «Ella no se saldrá con la suya, lo robó todo», aulló Soler mientras le ponían las esposas. «Ella no lo robó, lo recuperó, y ella ganó», respondió Javier con calma, mientras miraba a su enemigo. Ramón Soler y los últimos vestigios del Imperio Mendoza fueron arrestados. La confrontación terminó sin víctimas, solo con la certeza de que el peligro se había disipado. 16. La paz del mar Atlántico. La paz del mar Atlántico. Al enterarse de la detención de Ramón Soler, Elena sintió que el último peso de una cadena invisible se desprendía de sus hombros. Esta vez, la página sobre Ricardo Mendoza y sus cómplices se había pasado definitivamente. Elena abrazó a Victoria, sintiendo el calor y el aroma de su hija. Miró hacia el océano infinito de Galicia. Ya no había necesidad de esconderse ni de temer ser descubierta. Ella ya no era la rica Marcia Linton ni la traicionada Elena Vidal. Era Laura Reyes, una mujer fuerte que eligió la integridad sobre la riqueza y la justicia sobre la comodidad. No solo había protegido a su hija del peligro, sino que también la había salvado de la corrupción. La odisea de Elena, Javier y Victoria ha llegado a su fin. Si amaste este viaje largo y detallado de víctima a heroína, déjanos tu último comentario con la palabra paz y comparte esta historia para inspirar a quienes lo necesitan. Gracias por acompañarnos. Que esta historia te recuerde siempre que la verdad, aunque solitaria, es más fuerte que cualquier imperio de mentiras. Hasta la próxima, con más historias fascinantes. La USB de la venganza. El desplome del Midas de Madrid. Parte 4. El legado y la resiliencia. Hemos llegado a la parte del legado, pero no bajes la guardia. El impacto de la verdad a menudo tiene consecuencias inesperadas. Si has seguido esta historia hasta el final, es hora de asegurar tu suscripción y un último me gusta. Y por favor, responde en los comentarios. ¿Crees que la sociedad española recordará a Ricardo Mendoza como un filántropo caído o como el peor criminal financiero? 17. La normalidad anhelada. La anhelada normalidad. Han pasado 2 años desde la detención de Ramón Soler. La calma se había asentado sobre la casa en Galicia, pero la normalidad era una construcción diaria, no un regalo. Elena, Laura, ya no sentía el impulso constante de mirar por encima del hombro. La tranquilidad se había enraizado en su alma. Victoria, ahora una niña de 2 años vivaz y llena de curiosidad, llenaba la casa con risas, ignorante por completo de la oscura saga que marcó su nacimiento. Javier Solís, quien permaneció con Elena, no solo como protector, sino como compañero incondicional, se había adaptado a su nueva vida como Miguel Torres. Su lealtad era inquebrantable. Para él, Elena y Victoria eran su verdadera familia. Él había ayudado a Elena a establecer una pequeña consultoría de diseño de interiores en línea, usando su antiguo conocimiento del mundo de élite para captar clientes en el anonimato. En Madrid, el juicio contra Ramón Soler
fue rápido y contundente, con la evidencia de Javier y Elena sellando su destino. Con la condena de Soler, la UCO finalmente declaró el caso como cerrado. El agente Patricio Navarro llamó personalmente a Javier para confirmar que todos los activos conocidos de la Red Mendoza habían sido congelados y que la amenaza se había disuelto. 18. El destino de las aliadas. El destino de las aliadas. Mientras Elena y Javier disfrutaban de su anonimato, sus aliadas en Madrid vivían su propia historia de éxito y repercusión. Taquituto, la inspectora Sofía Rivas, fue ascendida a comisaria. El caso Mendoza la catapultó a la cima del cuerpo. Pero su logro más valioso fue la reforma interna. Ella luchó y logró establecer una unidad de investigación de alto nivel dedicada exclusivamente a rastrear la corrupción política y empresarial, blindada contra las influencias externas. Ella mantenía contacto esporádico con Elena, no por necesidad de seguridad, sino por una amistad forjada en el fuego. Carmen Ortiz, la periodista de El Heraldo de Madrid, ganó el prestigioso premio Ortega y Gasset de periodismo por su serie de reportajes detallados sobre el caso Midas. Sus artículos, construidos con las pruebas de la USB, obligaron a una transparencia sin precedentes en las fundaciones de caridad españolas. El reportaje final, titulado El verdadero precio del silencio, la USB de la Dama de Sevilla, se convirtió en lectura obligatoria en las facultades de periodismo y derecho. Si fueras Carmen Ortiz y pudieras hacer una última pregunta a Ricardo Mendoza, ahora en prisión, ¿cuál sería? Escribe tu pregunta más incisiva en los comentarios. 19. El confrontamiento psicológico. La confrontación psicológica. A pesar de la paz exterior, Elena cargaba con las cicatrices del pasado. Una mañana, mientras caminaba por la playa, se dio cuenta de que la traición no solo había dañado su matrimonio, sino su capacidad de confiar. Decidió buscar ayuda psicológica, bajo estricto secreto. En una de sus sesiones, ella reflexionó sobre el momento en que vio a Ricardo con Isabela. No fue la infidelidad lo que me destrozó, doctora. Fue darme cuenta de que el hombre al que amé era un depredador. Que la vida que construimos era solo una tapadera para el crimen, confesó Elena. La psicóloga la ayudó a procesar el dolor. Elena comprendió que su verdadero acto de valentía no fue solo dejar la USB, sino dejar ir la ilusión del amor que había tenido. Al final, ella se divorció legalmente de Ricardo, obteniendo una pequeña parte de los activos legítimos que la ley le permitió recuperar. Suficiente para asegurar un futuro, sin lujos pero con estabilidad. 20. El legado de la verdad. El legado de la verdad. Ricardo Mendoza, en prisión, era solo una sombra de su antiguo yo. Aislado, sin sus contactos ni su poder, su arrogancia se había convertido en amargura. Su sentencia fue ratificada en la apelación, y sus antiguos amigos de la élite lo habían abandonado. Isabela Cortés, cumpliendo su condena, se había arrepentido públicamente de su ambición ciega, pero el daño ya estaba hecho. El verdadero legado del caso fue el cambio que generó. España se volvió más vigilante, exigiendo más transparencia de sus líderes. La historia de Elena, aunque contada bajo un seudónimo por Carmen Ortiz, se convirtió en un símbolo de que la gente común, armada con la verdad, puede derrocar a los gigantes. Elena, Laura, mirando a su hija Victoria jugar cerca del mar, sabía que su batalla había terminado. La USB de la venganza había cumplido su propósito. Había asegurado que Victoria,
creciera conociendo el verdadero significado de la valentía, la integridad y la justicia. Ella había elegido el camino difícil, y ese camino la había llevado a una paz que ni todo el dinero de Ricardo Mendoza habría podido comprar jamás. Esta fue la historia épica y detallada de La USB de la Venganza. Esperamos que esta conclusión extendida te haya dejado completamente satisfecho con el destino de cada personaje. Si te ha gustado esta profundidad, te invitamos a que te unas a nosotros para la próxima historia. Gracias y hasta pronto. La USB de la Venganza. El desplome del Midas de Madrid. Parte 5. El epílogo profundo. Hemos llegado a la conclusión final de nuestra extensa saga. Si has disfrutado de cada detalle, demuéstralo con un último me gusta y comparte este enlace como un testimonio del poder de la verdad. 21. 10 años después. La semilla de la integridad. 10 años después. La semilla de la integridad. Han pasado 10 años. Elena ya no necesita la protección activa de la UCO, aunque Javier Solís, ahora su socio de vida y el padre que Victoria adora, mantiene ciertas precauciones por costumbre. Se han mudado a una casa más grande, manteniendo su anonimato, pero sin el miedo constante. Victoria es una niña de 12 años brillante, con el cabello castaño cobrizo de su madre y la curiosidad metódica de Javier. Ella nunca ha conocido a Ricardo Mendoza. Para ella, Javier es su padre, y su vida es el mar y el viento de Galicia. Un día, mientras hojeaban libros de historia y sociedad, Victoria encontró un viejo recorte de periódico en blanco y negro, cuidadosamente guardado por Elena. Era la foto de la gala de Madrid, con Ricardo Mendoza en el centro, sonriendo con arrogancia, antes de su caída. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó Victoria, señalando a Ricardo. Elena sintió un nudo en el estómago, sabiendo que el momento de la verdad, aunque suavizada, había llegado. Se sentó con su hija y, en lugar de mentir o adornar, eligió la verdad. «Él era mi primer esposo, Victoria. Era tu padre biológico. Era un hombre con mucho poder y dinero, pero su corazón no era puro. Quería las cosas más que a las personas, y eligió la mentira sobre la verdad. ¿Y por qué te fuiste, mamá?». «Me fui porque encontré algo terrible, cariño. Encontré una verdad que lastimaba a mucha gente. Y entendí que la verdadera riqueza no es el dinero, sino tener la conciencia tranquila. Elegí la verdad para protegerte. Por eso, tú te llamas Victoria. Porque ganamos». Victoria asimiló la historia con la madurez que Elena había sembrado en ella. Ella miró a Javier, quien estaba observándolas desde la puerta, con una sonrisa tranquila. «Papá Miguel es mejor. Él siempre dice la verdad». Un momento tan emotivo. Si la valentía de Elena te inspira como madre, hija, héroe, déjanos un corazón en los comentarios. 22. El legado de la USB. Más allá de la venganza. El legado de la USB. Más allá de la venganza. El verdadero legado de la USB no fue la venganza, como sugería el título mediático, sino la reforma. El caso Mendoza sirvió de base para la Ley de Transparencia de Fundaciones en España, haciendo que la malversación de fondos de caridad fuera castigada con extrema severidad. La USB se convirtió en un mito en los círculos de inteligencia y periodismo. La inspectora Sofía Rivas, ahora jefa de Unidad Anticorrupción, a menudo la citaba en conferencias internas como el ejemplo de cómo la evidencia digital, en manos de un denunciante determinado, puede cambiar el curso de la historia. En prisión, Ricardo Mendoza se convirtió en un fantasma. Aislado, sin visitas, su castigo más severo fue la irrelevancia.
El imperio que construyó con mentiras se disolvió en el tiempo, olvidado por la generación que creció sin conocer al Midas. 23. Un final significativo y filosófico. Un final significativo y filosófico. Una tarde de verano, mientras el sol se ponía sobre el mar de Galicia, Elena y Javier se sentaron en el porche, observando a Victoria jugar. ¿Alguna vez te arrepientes de haberlo perdido todo?, preguntó Javier en voz baja. A veces echo de menos la seguridad financiera, el no tener que preocuparme por las facturas. Pero ese dinero tenía un precio. Yo habría tenido que vender mi alma. Y luego, la tuya y la de nuestra hija. Elena tomó la mano de Javier. No, el dinero de Ricardo no me compró, pero me enseñó una lección. La verdadera libertad no está en dónde vives o cuánto tienes. Está en saber que lo que hiciste fue correcto. Dejar esa USB no fue un acto de venganza, Javier. Fue mi acto de redención y la declaración de independencia de Victoria. Le di un comienzo limpio, no uno teñido de corrupción. Con esa verdad en su corazón, Elena se sintió completamente libre. Había elegido el amor sobre la avaricia, la verdad sobre el silencio. El mar, antes un refugio, ahora era simplemente su hogar. Y así concluye la historia de Elena Vidal, Victoria y la USB de la venganza. Gracias por acompañarnos en esta narración detallada y profunda. Esperamos que el legado de Elena te inspire a luchar por la verdad en tu propia vida. Fin de la saga.